Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es un gozo estar nuevamente juntos y felices en este día de descanso, día de adoración y santificación a Yahweh, el único todopoderoso creador de los cielos y la tierra. A Él sea la honra y la gloria por siempre, y a su unigénito Hijo amado Yahshua. Hagamos pues de este día de comunión con nuestro Hacedor e invoquemos la presencia de su amado Hijo en medio nuestro, para que nos llene de sabiduría y santidad, que su palabra alimente nuestro ser y que su mensaje nos dé vida. El tema de hoy se titula La gran prueba de la lealtad. El texto bíblico lo encontramos en Juan 14:21 que dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Es decir, el que tiene los mandamientos de Yahweh los conoce y los entiende, pero eso no es suficiente. También es necesario guardarlos. La pronta obediencia debe seguir a la convicción del deber del creyente. Esta declaración es recíproca del verso 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se manifiesta en la obediencia. La obediencia es una demostración de amor. Según 1 de Juan capítulo 2, versos del 3 al 6 dice: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Yahweh se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Todo verdadero amor proviene de Yahweh. Y el que se siente movido a guardar los mandamientos de Yahweh, lo hace en virtud del amor que emana de él. Ya resaltó el amor del Padre por el mundo. Aquí se pone de manifiesto su amor por los suyos. Donde hay una respuesta al amor divino, puede haber una mayor manifestación de ese amor. Satanás había inducido a los hombres a que consideraran al Padre como severo e implacable. Yahshua había venido para cambiar ese concepto. Enseñó a los hombres que el amor de su Padre era como el suyo propio. Quizá, principalmente sea una referencia a la revelación más plena del Mesías mediante su Espíritu. Es esencial que cada súbdito del Rey del Eterno sea obediente a la ley de Yahweh. El hecho de que la ley es santa, justa y buena debe ser puesto de manifiesto en todas las naciones, las lenguas y los pueblos, delante de los mundos no caídos, los ángeles, los serafines y los querubines. Los principios de la ley de Yahweh se manifestaron en el carácter del Mesías y los que cooperan con Yahshua, llegando a participar de la naturaleza divina, desarrollan el carácter divino y se convierten en una ilustración de la divina ley. Mientras más estudiamos los atributos del carácter del Eterno tal como se revelan en el Mesías, más podemos apreciar que la justicia fue mantenida mediante el sacrificio que cumplió con la penalidad de la ley, a fin de que el hombre pudiera tener otra ocasión para ser probado. Los que sean obedientes a la ley del gobierno de Yahweh, durante este breve periodo de prueba en medio de las influencias contrarias de los instrumentos satánicos, serán reconocidos en el cielo como leales hijos de Yahweh de los ejércitos. Somos propiedad del Creador tanto por creación como por redención. Somos totalmente súbditos suyos y sometidos a las leyes de su reino. Más bien, establezcamos plenamente los mandamientos en nuestra mente. Si aceptamos al Mesías como a un redentor, debemos aceptarlo como a un legislador. No podemos tener la seguridad, la perfecta confianza en el Mesías como nuestro Salvador hasta que lo reconozcamos y obedezcamos sus mandamientos. Así, manifestamos nuestra lealtad a Yahweh. Entonces, nuestra fe es genuina, obra por amor. La voluntad debe ponerse en completa armonía con la voluntad de Yahweh. Hoy se hace esta invitación: venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Mesías tiene descanso para todos los que quieren llevar su yugo y aprender su humildad y mansedumbre de corazón. Aquí se nos enseña sujeción y obediencia, y en esto hallaremos descanso, gracias al Padre, porque en la humildad y la obediencia podemos encontrar justamente lo que tanto necesitamos, el descanso que se encuentra en la fe y la perfecta confianza. No debemos hacernos yugos opresivos para nuestro cuello. Tomemos el yugo del Mesías y andemos junto a él con entera obediencia. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es el yugo que el Mesías nos invita a llevar, el yugo de la obediencia. Dependemos del Altísimo para todo aquello que disfrutamos. Recibimos de Él el alimento que tomamos, las ropas que vestimos, el aire que respiramos, la vida que gozamos día tras día. Estamos bajo la obligación de ser gobernados por su voluntad y reconocerlo como nuestro supremo gobernante. Debemos gratitud al Altísimo por la revelación de su amor en Yahshua el Mesías. Y como instrumentos humanos inteligentes hemos de revelar al mundo el tipo de carácter que resultará de la obediencia a cada declaración de la ley del gobierno de Yahweh. En perfecta obediencia a su santa voluntad, hemos de manifestar adoración, amor, alegría y alabanza, y de este modo honraremos y glorificaremos a nuestro Padre Celestial. Sea este vuestro querer de confiar en las Sagradas Escrituras, recibir las promesas de Yahweh, acudir a Yahshua, porque le necesitamos como nuestro Salvador personal. Necesitamos un Mesías permanente. Dependamos diariamente de nuestro amado Mesías. Yahshua es nuestro, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Sigamos disfrutando de este maravilloso día del Altísimo. Hasta mañana.